Hermanos, Dios les bendiga una vez más a la escuela dominical de la Iglesia Bautista El Faro. Así que vamos a iniciar en esta mañana, ¿verdad?, con las respuestas a las preguntas que tuvimos en el último estudio que tuvimos. Así que las respuestas a las preguntas son estas. ¿Durante cuántos años reinó Manases en Jerusalén? ¿Durante cuántos años reinó Manases en Jerusalén? Reinó durante 55 años. Reinó durante 55 años. Eso está en Segunda de Crónicas 33:1. ¿Ok? La otra pregunta es, ¿quién era el padre del profeta Isaías? ¿Quién era el padre del profeta Isaías? La respuesta era Amós, en Isaías 1:1. El padre del profeta Isaías se llamaba Amós. Isaías 1:1. Ahora, las preguntas para esta semana son las siguientes. ¿Cuál es el nombre de la ciudad donde nació David? ¿Cuál es el nombre de la ciudad donde nació David? La otra pregunta es, ¿de cuál libro del Nuevo Testamento se desconoce el autor? ¿De cuál libro del Nuevo Testamento se desconoce el autor? Así que esas son las preguntas para esta semana, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar en esta mañana, ¿verdad?, con el estudio de la escuela dominical que tenemos para hoy. Así que vamos a primeramente orar y pedirle a Dios que nos ayude a poder entender su palabra y que podamos nosotros explicar lo que Él quiera que nosotros aprendamos. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, Padre. Te pido que nos ayudes a poder entender tu palabra y sobre todo saber explicar. Ayúdame, Padre. Yo no soy nada sin ti. Ayúdame que tú, Señor, toques los corazones de cada hermano que está oyendo, mirando esto, Padre. Que podamos aprender más de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ok? Bueno, hermanos, así que vamos a iniciar en esta clase. La clase de hoy vamos a ver el texto clave que tenemos. El pasaje está en el libro de Lucas, capítulo 24. Es el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vamos a abarcar todos este pasaje, todos estos versículos. No los vamos a leer todos totalmente, pero vamos a ir un poquito, como quien dice, desgajando un poquito cada pasaje, cada versículo, cada conjunto de versículos que nos van a ayudar a poder entender la enseñanza que tenemos para esta mañana. Ok. Primeramente me voy a hacer esta pregunta, hermanos. Voy a hacer esta pregunta y espero que usted escuche bien. ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado? ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado? Por hablar como cristianos. Muchas veces muchos cristianos se desaniman o nos podemos desanimar, y vamos a ver un poquito aquí en este pasaje que vamos a leer a dos cristianos que estuvieron en ese punto, que estuvieron desanimados, y vamos a ver cómo el Señor nos puede ayudar cuando nosotros estamos desanimados y por qué causa muchas veces el cristiano se desanima de las cosas de Dios, se desanima de las actividades, se desanima de todo lo que se hace en su iglesia, en su ruta, en su clase. Muchos se desaniman por eso. Así que vamos a ver algunas de las causas y cómo el Señor nos va a ayudar a que nosotros podamos aprender a no estar desanimados. Vamos a ver en Lucas 24:13. Vamos a ver ahí en Lucas 24:13 es donde empezamos, más para poner un poquito en contexto. Dice ahí en Lucas 24:13, he aquí dos de ellos iban al mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Una aldea que se llamaba Emaús. Ahora fíjense bien. Ellos eran dos discípulos que se encontraban caminando. Ellos se encontraban ahí. Ahora vamos a ver un poquito el contexto y un poquito a ver la historia de todo esto. Cristo ya había resucitado y había pasado más o menos un transcurso de una semana, unos 6-7 días. Él había resucitado
muchos de sus discípulos estaban atónitos, estaban incrédulos, estaban sorprendidos de lo que había pasado con su maestro, de lo que había pasado con Cristo. Él que decía que era el Mesías, él decía que era el rey de los judíos, él era el Mesías prometido, el que iba a liberar a su pueblo, el que iba a ayudar a su pueblo. Y mucha gente estaba entusiasmada con él, con Cristo, el Mesías prometido. Pero cuando pasó esto de que Cristo fue apresado, Cristo fue crucificado y Cristo fue, ¿verdad?, muerto ahí en la cruz del Calvario, muchos de los que lo seguían se desanimaron, estaban tristes, acongojados y aún no alcanzaban a entender qué era lo que estaba pasando. Y era lo que pasaba con estos dos discípulos que iban de camino a esta aldea. Ellos iban y entonces iban, tal vez todo lo que se escuchaba alrededor de Jerusalén y de los pueblos aledaños era de Cristo, que lo habían apresado y que había sido crucificado, y todo esto se encontraba en toda esta área, en estas aldeas alrededor de Jerusalén, todas estas pláticas, estos rumores. Y entonces estos dos discípulos iban caminando, y cuando sucedió este hecho, que vamos a un poquito aprender de esto, fíjense bien, vamos a ver hasta Lucas 24:21. En Lucas 24:21 dice ahí: pero nosotros esperábamos, fíjense bien, ahora quiero que noten bien, Cristo dice que Él, vamos a leerlo mejor para poder entender un poquito, dice: y ellos iban hablando entre sí, en el versículo 14, de todas estas cosas que habían acontecido, de todos estos acontecimientos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahora fíjense bien, Cristo mismo iba caminando con ellos, Él los encontró, ellos tal vez iban hablando, iban contando qué es lo que había pasado, habían todos estos acontecimientos que rodeaban todos estos hechos, ellos iban comentando todo eso. Pero fíjense bien ahí en el versículo 17, y les dijo, el mismo Cristo les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ahora fíjense bien aquí cómo el mismo Cristo tiene un poquito, ¿verdad? Lo vemos aquí, un poquito de suspicacia, algo así como él entrando como ¿cómo les podría decir? Como para interrogarlos, para decirles qué es lo que estaba pasando. Y Cristo tenía como un gran sentido del humor. Él dijo: me voy a acercar a ver qué es lo que dicen. Y entonces Cristo le dijo: ¿qué es lo que están hablando? Cuando él mismo sabía de lo que estaba aconteciendo, pues él era Dios mismo, él era Cristo, del cual estaban las pláticas que se estaban haciendo eran referentes al mismo. Entonces vemos aquí un poquito del sentido del humor de Cristo, que él se acerca a ellos y le dice: bueno, ¿y de qué están hablando? Y él dice: tú eres el forastero y no sabes, no conoces los acontecimientos, no has escuchado las nuevas noticias, no has escuchado los acontecimientos que están ocurriendo, tú no sabes de todo eso. Ahora fíjense bien, y este es el punto clave, porque muchos cristianos muchas veces se desaniman. Fíjense bien, dice en el versículo 21, dice ahí: pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha
acontecido. Pero fíjense bien, aquí estaban estos dos discípulos que iban platicando lo que había ocurrido después de la crucifixión de Cristo. Estaban desanimados, y fíjense bien lo que ellos dicen ahí en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día. Fíjense bien, ellos estaban desanimados, física y espiritualmente. Cristo sabía exactamente lo que estaba pasando. Entonces estos discípulos se encontraban desanimados. ¿Qué es lo que ocasiona muchas veces el desánimo en el cristiano? Lo que ocasiona muchas veces el desánimo en muchos cristianos es por no entender bien la palabra de Dios. Cuando uno no entiende bien la palabra de Dios, viene la duda a nuestro corazón. Y cuando viene la duda, después viene la decepción de todo eso que nosotros creemos. Aquí estaban estos dos discípulos desanimados. Ellos decían, nosotros esperábamos a Él que iba a redimir a nuestro pueblo, que iba a salvar a nuestro pueblo de ese imperio romano que nos estaba dominando. Ese Mesías es el que esperábamos nosotros. Y entonces ellos se encontraron malentendiendo las escrituras, la palabra de Dios no lo habían captado bien, entraron en la duda y después viene que decepcionados, se decepcionaron de Cristo, del Mesías. ¿Por qué? Porque no habían entendido perfectamente la palabra de Dios. Ellos esperaban un Mesías político, un Mesías revolucionario que iba a entrar a la ciudad de Jerusalén y iba a pelear contra el imperio romano y los iba a liberar. Cuando habían oído todos esos milagros, lo cual Cristo había alimentado a muchos, a 5,000, y después que alimentó a muchos más con unos cuantos peces y unos cuantos panes, ellos decían, este es el Mesías que estamos esperando, que nos va a alimentar y aparte nos va a liberar del yugo del imperio romano. Entonces ellos esperaban eso y fue la gran decepción. ¿Por qué? Porque no entendieron la palabra de Dios. Ellos esperaban uno que los iba a liberar, a redimir del imperio romano, ese Mesías político que iba a cambiar todo eso, ese rey de los judíos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Este rey de los judíos tuvo como clavos un cetro y una cruz como su trono y una cueva oscura y triste como su reino. Muchos de los discípulos desde ese momento, muchos de ellos dejaron de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban confundidos, dudando y, por último, decepcionados. Muchos de ellos, inclusive hasta se recuerdan, el apóstol Pedro dice que aventó todo esto y dijo, vamos a volver otra vez a la pesca. ¿Quién quiere ir conmigo a pescar? Se encontraban decepcionados, desanimados, confundidos, dudando y no querían saber más. Y así estaban estos dos discípulos. Ahora, ¿por qué? Porque ellos no sabían completamente toda la historia completa, cómo iba a suceder, que Cristo iba a resucitar y Él iba a salir. Él salió victorioso desde el momento en que fue a la cruz y después nos iba a dar la victoria contra la muerte cuando Él resucitó al tercer día. Ellos no sabían el total de esa historia. Al igual que nosotros, en algunas ocasiones no entendemos todo lo que sucede, no entendemos muchas cosas, entramos en la duda, entramos en la confusión y muchas veces no captamos las verdades bíblicas que el Señor tiene para nosotros y entramos en el desánimo y entramos en la duda y después entramos en la decepción del camino de Dios. ¿Por qué? Por causa de muchos cristianos que nos desanimamos porque no entendemos toda la historia y estamos confundidos. Solamente conocemos una parte de la historia
y no conocemos el total de la historia. Hace ya tiempo, me recuerdo una vez que nosotros estábamos, mi esposa y yo, viajando a otro lugar, no sé si a la iglesia o a algún lugar, y el carro se nos averió, se nos descompuso. Y entonces estábamos tristes porque se nos descompuso el carro, y después, ¿verdad?, lo arreglamos y otra vez volvió a caminar el carro y nos dirigimos, creo que íbamos para la iglesia. Llegamos a la iglesia. Cuando íbamos a llegar a la iglesia, unos minutos antes que nosotros pasáramos por una calle, había ocurrido un tremendo accidente en el cual yo pienso y creo que alguno de ellos falleció porque el choque fue tan brutal. Y nosotros nos miramos unos a otros y dijimos, mira, nosotros que renegamos cuando se nos descompuso el carro, cuando no estaba funcionando bien, ocurrió un incidente que no pudimos llegar muchas veces a tiempo. Y ese tiempo que pasó, minutos antes había ocurrido ese choque. La protección de Dios muchas veces está en nosotros. Ahora, nosotros no conocíamos el total de la historia de esto que nos pasó. Hasta que miramos ese choque, dijimos, Señor nos protegió. Si hubiéramos pasado en ese preciso momento, tal vez nosotros hubiéramos chocado. Así nos puede pasar muchas veces a nosotros y no captamos el total de la historia. Y muchas veces dudamos de la palabra de Dios, pero Dios está ahí y no podemos a veces entender muchas cosas que nos pasan. A veces tú puedes estar enfermo, puedes estar pasando alguna enfermedad, alguna escasez, alguna tribulación, algún problema, y solamente vemos la parte de ese problema, pero cuando Dios ve toda la parte, es como cuando mira un rompecabezas, uno solamente mira una pieza, pero el Señor la mira completamente, acomoda esas piezas para saber que más adelante vamos a comprender por qué nos pasa, por qué nos ocurren muchas de las cosas, porque el Señor Él tiene preparado algo para nosotros, para que podamos nosotros entender. Muchas veces solo entendemos una parte y nos desanimamos, dudamos, preguntamos al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué, mira, yo estoy pasando esto? Si soy un fiel cristiano, si yo te alabo, Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me ocurre esto, Señor? Y más adelante vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros y decimos, ahora lo entiendo, ¿por qué me pasa? Porque solo entendemos en parte. Ahora, Cristo nos da siempre la respuesta y nos ayuda para que nosotros podamos entender cuando nosotros estamos confundidos, estamos en duda y no captamos completamente el mensaje que Dios tiene para nosotros. Solamente entendemos una parte y eso nos hace dudar, nos confunde, nos desanimamos y muchas veces nos decepcionamos de muchas promesas que el Señor tiene para nosotros y nos decepcionamos y no alcanzamos la bendición porque nos quedamos en la duda y nos quedamos en la decepción como estos discípulos. Ahora, el Señor nos va a ayudar y nos da la respuesta. ¿Dónde nos da la respuesta? En la palabra del Señor. Vamos a ver en Lucas 24, 15. Ahí en Lucas 24, versículo 15, dice ahí la palabra de Dios. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Jesús mismo se acercó. Cristo les buscó y se acercó a ellos y caminó con ellos. Ahí en Lucas 24, 15. Cristo no se acercó para juzgarlos, para reprenderlos, para regañarlos por esa duda que ellos tenían. No les habló fuerte, no les dijo, ustedes son unos hipócritas, primero me seguían, ahora no quieren creer en mí, me están traicionando. No. Cristo se acercó a ellos y Él no se acercó para condenarlos por esa tremenda duda. Se acercó simplemente ¿para qué? Para consolarlos. Si Cristo
Si Cristo nos busca cuando estamos nosotros perdidos, cuando éramos pecadores, ¿cuánto más nos va a buscar a nosotros ahora que somos hijos de Dios? Dice ahí en Lucas 19:10, fíjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios. En Lucas 19, versículo 10, Lucas 19:10, dice ahí un texto bien conocido. Dice en Lucas 19:10, déjenme llego ahí, dice ahí la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, que dice, lo que se había perdido. Si Él nos buscaba cuando éramos pecadores, cuando no le amábamos, cuando no le buscábamos, ahora que somos hijos de Dios, si nosotros tenemos duda, si nosotros estamos desanimados, Él llega, Él se acerca a nosotros, nos habla y nos convence y nos consuela para que nosotros ¿qué? No dudemos de la palabra del Señor. Cristo da la respuesta a cada cristiano confundido en su corazón, muchas veces por algo que no podemos entender. Porque como les dije, a veces nada más miramos una parte de la historia. No lo podemos ver toda la historia completa. Solamente vimos una parte y nos quedamos en esa parte donde estamos sufriendo, nos quedamos en esa parte donde estamos atribulados, nos quedamos en esa parte donde muchas veces clamamos al Señor y no recibimos a veces contestación y estamos en duda, estamos ahí en incertidumbre y muchas veces nos decepcionamos porque a veces no recibimos la contestación y decimos, ¿por qué no me contestas a tiempo? Cuando Dios después nos busca y nos enseña y nos consuela, ¿mediante qué? Mediante la palabra del Señor. ¿Por qué nos enseña la palabra de Dios? Fíjense bien en Lucas 24, en el versículo 27. Él se acerca a nosotros cuando estamos en duda, cuando estamos ahí atribulados, cuando estamos confundidos, que muchas veces no captamos bien. Después que pasamos muchas veces por un avivamiento, pasamos por algo tremendo, vemos en las iglesias tremendas conversiones, mucha gente viene entregada al Señor, tiempo completo, muchas almas salvas, y después de eso muchas veces ocurren cosas que no logramos entender. Decimos, Señor, ayúdame, Señor, ¿por qué ocurre esto? Pero el Señor tiene una respuesta, se acerca a nosotros y Él nos consuela y nos dice, ahí en Lucas 24, versículo 27, Lucas 24, 27 dice, fíjense bien lo que Cristo les dijo, y dice en el 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Fíjense bien, Cristo mismo enseñó a estos dos discípulos, primero los consoló, no los reprendió, no los regañó. Él se acercó y empezó a consolarlos. ¿Y qué utilizó Cristo? La palabra del Señor. Él utilizó la palabra, le habló, dice que les abrió, ¿qué dice? Las escrituras. Les abrió las escrituras. Ahora, Jesús jamás, hermanos, jamás ha perdido ni perderá una oveja de su redil. Jesús jamás de los jamases perderá una oveja de su redil. Él se acerca, Él te enseña y te consuela para que tú vuelvas al redil del Señor. Él nunca pierde una oveja, y lo podemos ver en Juan 17:12. Él nunca perdió ninguna de sus ovejas. Y vemos el ejemplo del apóstol Pedro, como cuando él le negó, cuando él decía, ya no merezco yo ser digno de seguirle al Señor, al primero que buscó Cristo cuando resucitó fue Pedro. Nunca perdió ninguna de sus ovejas y nunca la perderá. Si tú eres un cristiano y estás en duda, estás confundido, Dios se va a acercar
Dios va a disipar esa duda que tienes. ¿Y cómo? Abriendo las Escrituras. Hay dos cosas que Dios nos abre cuando estamos desanimados y confundidos y no podemos a veces entender. Nos abre las Escrituras y nos abre los ojos espirituales a través del Espíritu Santo para que podamos entender las verdades de la palabra de Dios cuando nos encontramos desanimados porque tenemos duda y porque estamos confundidos. Ahora, la luz sin tener vista no es buena. La luz sin tener vista no es buena. Pero la vista sin tener luz tampoco es buena. Porque los discípulos de Jesús no conocieron el principio. Ellos no sabían muchas de las cosas. No le conocieron al principio. Cuando Él se acercó a ellos, no le conocieron. Su cuerpo era su cuerpo resucitado. Tal vez Él había cambiado, no lo sabemos, pero Dios dice que Él, ahí en el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. En algo, no sé, algo misterioso, algo que Dios quiso hacer para que esos discípulos no le conocieran y Él pudiera consolarlos y pudiera enseñarles mediante la palabra de Dios y disipar todas esas dudas y ese desánimo que ellos tenían para que ellos comprendieran y conocieran que el Señor estaba vivo y había resucitado. Su cuerpo estaba resucitado, como te digo, tal vez había cambiado un poco. Dice que Él traspasaba las paredes de un lugar a otro, pero dice que también tenía un cuerpo físico, porque inclusive hasta Él comió con ellos, con sus discípulos. Jesús les hubiera dicho, yo soy, miren, yo estoy aquí, miren, conózcame. No, Él no hizo eso porque Él quería enseñar a sus discípulos una verdad que les iba a ayudar bastante y la cual nosotros podemos tomarla en este momento. Jesús se estaba preparando para ir al cielo. Él estaba haciendo lo que usted y yo necesitamos y necesitábamos en este momento. No tenemos ni miramos a Jesús físicamente, pero sí tenemos la palabra del Señor. Jesús no estaba poniendo nuestra dependencia en su presencia física, sino en la palabra del Señor. Eso era lo que Cristo quería que sus discípulos comprendieran, que no estuvieran dependiendo de su presencia física, sino que ellos dependieran total y 100% de la palabra del Señor. Porque Cristo, Él había terminado su trabajo cuando murió en la cruz y dijo, consumado es. Él resucitó y físicamente ya no iba a estar con los discípulos. Entonces Él le dijo, no quiero que dependan de mi presencia física, quiero que ustedes dependan de la bendita palabra del Señor. Y Él nos abre nuestros ojos espirituales para que nosotros aprendamos la palabra del Señor, los tesoros tremendos que hay aquí, que nosotros muchas veces no podemos ver hasta que Cristo nos abre esos ojos espirituales y podamos entender las verdades que Dios tiene para nosotros. Él no quería que dependieran sus discípulos de su presencia física, quería que dependieran de la bendita palabra de Dios como la que nosotros tenemos hoy. No es en un sentido físico, sino en la bendita palabra de Dios. No depender físicamente de la presencia de Cristo, sino la bendita palabra de Dios. Y lo que ahora tenemos, el Consolador, que es el Espíritu Santo, que toma el lugar que Cristo dejó cuando Él se fue de la tierra. Ahora Él está en cada corazón del cristiano y por Él, por el Espíritu Santo, podemos aprender la palabra del Señor. Lucas 24, 27, Él les empezó a hablar y explicarles acerca de que cómo Él estaba en cada versículo, en cada palabra del Antiguo Testamento, empezando de los 5 libros
del que se llama el Pentateuco, empezó Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, empezó a decirles cómo Cristo venía ahí, la palabra de Dios ya lo nombraba ahí, ya lo estábamos viendo ahí en profecías, en parábolas, en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema principal es Cristo, es Cristo. Entonces, cuando estos discípulos iban en el camino a Emaús, perdón, no puedo decirlo bien esa palabra, Emaús, era a 11, 12 kilómetros ese camino a esa aldea. Dice que es un promedio de 2 horas caminando. Ahora, esas 2 horas, ellos se encontraron caminando con el mejor maestro, el Señor de señores, el Rey de reyes, el fundador del cielo y de la tierra y del universo, dándoles una tremenda, tremenda conferencia. 2 horas caminando. ¿Cuántos de nosotros no desearíamos haber grabado esas conferencias? Haber visto cómo el Señor mismo de su propia boca, de sus propios labios, les estaba enseñando y abriendo las escrituras. Y cómo ellos fueron convencidos en Lucas 24, 31. Lucas 24, 31. Estamos ahí, fíjense bien. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían conocido al partir el pan. Aquí tenemos ya unos cristianos ya convencidos por mediante ¿qué? La palabra del Señor. Mediante la palabra de Dios, ellos fueron convencidos. Ya no tenían un corazón confundido, ya no tenían un corazón dudoso. Ellos habían comprendido, Dios les había abierto sus ojos espirituales, abriéndoles ¿qué? Las escrituras, la palabra del Señor. Jesús mismo les enseñó y ellos comprendieron esta tremenda verdad. ¿Para qué? Para que no estuvieran más en desánimo estos 2 discípulos que estaban desanimados. ¿Por qué? Solo entendían una parte. Ellos no entendían de que Cristo había muerto por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, y Él resucitó y terminó la obra. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Si tú estás en duda en este día, estás en desánimo en este día, es porque muchas veces no captamos completamente el mensaje completo de lo que Dios tiene para nosotros. Solamente captamos una parte de la verdad y no captamos la otra. Estamos en duda, decepcionados, muchas veces clamando al Señor y diciendo: ¿por qué, Señor? No comprendemos. Pero el Señor nos enseña mediante la palabra de Dios, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, nos abre las escrituras para que podamos entender las verdades preciosas que Dios tiene para nosotros. Así que si tú estás confundido y estás en desánimo por esto que estuvimos estudiando, pídele al Señor que te ayude. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que eres, Señor, tu misericordia. Gracias por tu bondad y lo bueno que eres, Señor. Ayúdanos a poder entender esto. En el nombre de Cristo. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos, y recuerden siempre, un cristiano no debe de estar desanimado. Podemos entrar en desánimo, pero no permanecer en desánimo. Dios les bendiga y hasta la próxima.